Vamos a meter como todos los lunes cada 15 días con la columna de nuestro amigo Rodi Rodríguez, que está ahí del otro lado del teléfono. Rodi, buen día, ¿cómo estás? Leandro, Lucía y Juan te saludan. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, acá andamos. ¿Hace frío allá? Acá hace mucho frío. Hace mucho frío, sí. Bueno, bienvenido sea el frío Claro. después de tanta lluvia, que tuvo mal traer a muchas zonas, ¿no? Sí. Así que, bueno, Un fin de preferible el frío un semana, poquito. un fin de semana terrible con la lluvia allí en la parte norte del conurbano bonaerense, con miles de evacuados, así que realmente una situación complicada. Pero no vamos a hablar de eso con Rodi, sino que estamos entrando en una semana particular desde hoy, desde ayer, 18 de mayo, Día de la Escarapela, cuando empieza la semana de mayo, y vamos a hablar un poquito de eso, ¿no es cierto, Rodi? ¿Por qué no, no? Porque es un día que uno, obviamente es un día patrio, pero es una semana que hemos estudiado, o que deberíamos haber estudiado en el colegio seguramente, pero es nuestra fecha patria por excelencia, 25 de mayo, ¿no? Uh-huh. Y hay una serie de acontecimientos previos, claves, que ocurrieron en esa semana previa al 25 de mayo de 1810, cuando en lo que era la capital del virreinato del Río de la Plata, que dependía del rey de España, Fernando VII. Bueno, vamos a tratar de charlar sin hacer una clase escolar aburrida, y andar, como siempre decimos, revolviendo los recortes del Villique, no del anteojito para los que somos más grandes. Sí. Pero sí charlar sobre una fecha que para nosotros es trascendente, casi desde que tenemos uso de razón, ¿no? Aquellas fiestas escolares, ¿no? Los dibujitos del cabildo, el gran debate si llovió o no llovió, si había paraguas o no, cómo eran las escarapelas que repartían French y Beruti, los roles, ustedes se acuerdan, los roles que había que tener en los actos escolares, la parejita de pibes a los que le tocaba hacer French y Beruti, Sí. quién repartía, cómo era lo que vendían, mazamorra, o Las vendían mazamorreras, pastelitos, claro. a quién disfrazaban de negrito para vender vela, bueno, todos Con el esos corcho. actos tienen detrás un tema histórico, un debate, que algunos lo tienen saldado, otros no tanto, que es ¿cuándo nació la patria? Nosotros festejamos el 25 de mayo, festejamos el 9 de julio, pero ¿cuándo nació la patria? Es una pregunta que se hacía mucho el gran historiador, el gran amigo y maestro Roberto Galasso. ¿Cuándo nació la patria? Es evidente que no hay mucho elemento como para concluir que el 25 de mayo nació la patria. Estábamos bastante lejos todavía en esa época de separarnos de España. Tengan en cuenta algo, ¿no? En esa primera junta, la que conocemos como el primer gobierno patrio, que integraba 9 miembros, 2 eran españoles, Juan Larrea y Domingo Mateu, y los 9 de la primera junta obedecieron al rey, juraron obediencia al rey Fernando VII, bueno, y la bandera española flameó en el fuerte hasta 1813, 1814. O sea, es importante tener en cuenta qué se debatía en esos días previos al 25 de mayo, que como bien decías, Lucía, arranca en el 18 de mayo. Arranca ese día con el virrey Cisneros, Baltasar Hidalgo de Cisneros, pidiendo al pueblo que no traicione a la corona y que se mantenga fiel a España. ¿Por qué pide eso? Porque en ese momento el rey Fernando VII estaba preso, España había sido invadida por Napoleón, por los franceses, Fernando VII estaba preso y Cisneros dijo, van por mí. Entonces lo que el tipo dijo, muchachos, está todo, acá no pasa nada, yo estoy acá, no hay franceses, sigamos como siempre, sean fieles a España, que era una forma de decir, sean fieles a mí, ¿no? Cuidaba su pellejo el hombre. Su propio rancho, digamos. Obviamente. Obviamente esto generó una inquietud de muchos, diciendo, che, no, Cisneros no representa a nadie, se tiene que ir. Ya creo que es tiempo de que el virrey abandone el poder. Pero hay otro sector de la sociedad a los que le interesaba mucho que todo se mantenga igual, porque venían bien económicamente, fundamentalmente, hacían negocios, entonces, cuanto menos movimientos hubiera, mejor, ¿no? Entonces, esos integrantes de la alta sociedad que formaron parte de ese cabildo, logran imponer el día 23 de mayo
una junta de gobierno que pone a Cisneros como presidente. O sea, no sos más virrey, porque el rey está preso, entonces vos no representas a nadie, no sos virrey, pero te elegimos para que seas presidente de la nueva junta de gobierno. O sea, cambiemos todo para que nada cambie. Porque las roscas políticas no nacieron ahora, ¿no? No es nueva. Fue siempre así, claramente, ¿no? Esa medida, decíamos, fue impulsada por la clase por la clase pudiente, digámoslo así, por los terratenientes. Fíjense que ya había apellidos en esa época, significativos para la historia argentina, entre los que pedían que Cisneros sea presidente, estaban José Ignacio de la Quintana, José Andrés de Arroyo, José María de las Carreras, José Martínez Dios. Es curioso, ¿no? O sea, gente bien, la gente del bien que decían, che, Cisneros no es tan mal tipo, está bien, no puede ser virrey, pero dejémoslo como presidente de la Junta. Obviamente no pasó esto, esa decisión de reciclar a Cisneros no fue bien recibida por los demás. Es más, hubo posiciones totalmente contrarias. Por ejemplo, Francisco Planes, que es un abogado, que hoy es estación de subte en el Capital Federal y que es calle en muchos lugares, Francisco Planes exigió que lo fusilen a Cisneros directamente. Directamente, sin medias tintas. Otros dijeron que no sé si es para tanto, está bien, creo que no tiene que ser el presidente de la Junta, pero tampoco matarlo. Vamos a desplazarlo y generemos otro consenso, otra Junta de Gobierno, que fue lo que finalmente ocurrió el 25 de mayo con la conformación de la Junta de Gobierno, presidida por Cornelio Saavedra, que siempre es bueno recordar que es boliviano, nacido en la zona de Potosí, para aquellos que se le molesta mucho a la gente de los países limítrofes. Nuestro primer presidente de la Junta de Gobierno era boliviano. Dijimos que en esa primera junta había 2 españoles, que todos habían jurado fidelidad a Fernando VII y que la bandera española seguía flameando. Es evidente que la revolución, que los revolucionarios de Mayo no eran antihispánicos. Esto queda claro, ¿no? Había sido un sentimiento mayoritario de llevar adelante una revolución de espíritu democrático, que dé respuestas a reivindicaciones populares, pero que no era una revolución anti-española. El objetivo era terminar con el absolutismo, o sea, la Inquisición, los títulos de nobleza, los escudos nobiliarios, los tributos, terminar con la esclavitud. Bueno, había españoles que estaban de acuerdo con eso e impulsaban la creación de un gobierno popular con esos fines. O sea, es decir, el 25 de mayo no es el nacimiento de la patria, pero sí es el inicio del camino a su construcción. Que hay un quiebre con España, porque entonces, ¿por qué nos peleamos con los españoles después? Bueno, obviamente hubo un quiebre con Fernando VII, que recuperó su gobierno, le ganó a los franceses. Se lo consideraba un rey progresista, Fernando VII, que abonaba la idea de que en América no haya más colonias, que haya provincias gobernadas por juntas elegidas por el pueblo. Ahora, después eso cambió. En 1814, a este hombre, a Fernando VII, se le terminó ese espíritu democrático, traicionó todas sus promesas, reimplantó el absolutismo y envió flotas para reprimir a los revolucionarios de América. Entonces ahí sí, ese quiebre se da, por ejemplo, un tipo que no estaba en contra de España, todo lo contrario, como San Martín, que vivió toda su vida en España prácticamente, formado y luchó por España. Bueno, viene a la Argentina a generar ese espíritu democrático que querían los pueblos de América, pero después se encuentra con la necesidad de enfrentar a los españoles por este cambio de actitud de Fernando VII. Pero bueno, esa es una historia que tal vez vamos a retomar en los días cercanos al 9 de julio, si les parece. Bien. Sí. Completo con algunos datos de color. Las escarapelas que repartieron French y Beruti no eran escarapelas, eran cintas para identificar a los que querían desplazar al virrey. Y tampoco era celeste y blanca, más allá de que los hinchas de Racing nos hubiera gustado que se repartieran esos colores el 25 de mayo, pero no ocurrió esto. No se sabe bien qué color era, pero no eran celeste y blanca. Tampoco estaba claro si llovía, pero si llovió, seguro no había tantos paraguas en la plaza, porque era un artículo carísimo, un artículo de lujo, que solamente había en París, en Londres, algunos lo trajeron, y esa gente que trajo paraguas de París y de Londres, probablemente no estaba parado ahí viendo a qué pasaba en la plaza, ¿no? Estaba o en su casa o adentro del cabildo. Pero capaz que había un paraguas perdido, sí, pero no todos esos paraguas que vemos en los dibujos, ¿no? Claro. Visiten.
en el Villiquen, claramente. Y otra cosa, ese cabildo tantas veces dibujado, se había construido en 1725 y tenía 5 arcos de cada lado. Y en 1933, tiempo de la década infame, fueron derrumbados 3 arcos de cada lado para abrir una calle, la que se conoce como Diagonal Sur, y quedó un cabildo más chico, con 2 arcos de cada lado, como lo vemos hoy, que es un despropósito, lamentablemente, muy común en la Argentina, que es derrumbar símbolos en la historia como si nada. O sea, no se me ocurre pensar en Roma, para que pase una cortada, una calle, para facilitar el tránsito, ¿no? Bueno, eso pasa en Argentina, como la casa de Tucumán está un poquito deteriorada, vamos a recauchutarla toda, entonces le sacamos todos los ladrillos de la vista y le ponemos Durlock. Bueno, no es bueno de esa manera, no se protege así la historia, pero esas cosas ocurren. Ese cabildo que pintamos o que dibujamos cuando era chico, muy lejos está de ser el que fue, ¿no? ¿Era amarillo? Sí, en realidad era con los elementos con los que se construía, generaba un color amarillo, por el color de la tierra con la que se mezclaba, porque hacía ladrillo, pero no, es amarillo medio rosáceo, ¿no? Como ese color que hay es muy común en construcciones viejas, ¿no? Claro. No era blanco, claro. No, claro, lo vemos blanco, hermoso, pero... Claro, pero no. Pero en los dibujitos lo dibujábamos amarillo. Cuando nos tocaba dibujarlo en la escuela, lo hacíamos amarillo. Y muchas veces se dibujaba con varios arcos de cada lado, con 5 arcos de cada lado, como existió originalmente, ¿no? Pero bueno, otra cosa, digo, una cortita para terminar, recordarte los 25 de mayo, también fue una fecha en la que subieron algunos presidentes, como Cámpora en el 73, como Néstor Kirchner en el 2003, y que fue una fecha elegida para grandes inauguraciones, ¿no? Para grandes eventos. Un 25 de mayo se inauguró, en 1908 se inauguró el Teatro Colón, por ejemplo, que es uno de los mejores, 10 mejores teatros de ópera del mundo, y eso para los más futboleros. Un 25 de mayo también cumplen años tanto la Bombonera como el Monumental. Los 2 estadios de fútbol de los clubes más populares en Argentina fueron creados un 25 de mayo. En el 38 se inauguró el estadio de River, que todos conocemos como Monumental, pero que lleva el nombre de un expresidente de River, que es Antonio Vespucio Liberti, y 2 años después, en 1940, el 25 de mayo de 1940, se inauguró la Bombonera, que también lleva el nombre de un expresidente de Boca, en este caso de Alberto J. Armando. Así que bueno, los dos estadios más importantes, o los 2 estadios, no más importantes, los estadios de los clubes más importantes de Argentina, también cumplen el 25 de mayo. Completísima la información histórica, en este caso en la previa del 25 de mayo, esta semana de mayo que seguramente vamos a estar recordando. Sí, Juan. ¿Hay casualidad en todo esto o hay un porqué? El que se coincida en la fecha del 25 de mayo como inauguración, por ejemplo, de los estadios. No, porque se eligen fechas patrias como para que queden más. Muchos dicen que el club, que River Plate nació el 25 de mayo, otros dicen que nació el 15 y que después lo corrieron en la historia para que quede como que nació el 25 de mayo también, ¿no? Pero se elige esa fecha que siempre fue muy importante, como una fecha patria, pero hagamos algo importante que día el 25 de mayo. Más, hay varios clubes, no sé si Banfield o Platense también fueron creados un 25 de mayo. Después hay otra teoría, que los clubes hace 100 años, cuando se creaban, que se creaban por grupos de amigos, se juntaban o los domingos o los días feriados para poder hacer este tipo de eventos. Claro. Entonces coincidían que, bueno, nacían, es más, muchas sociedades de fomento, muchas instituciones han sido creadas un 25 de mayo. Es más, una encuesta que hubo hace algunos años, yo no me acuerdo bien cómo había quedado el resultado, pero la encuesta decía, ¿cuál es la fecha patria más importante? Una estupidez, pero bueno, dice esa encuesta. Sí. Cuando no tienen laburo, cuando hay elecciones, la gente empieza a encuestar cualquier cosa. Y el 25 de mayo estaba un poquito por arriba del 9 de julio. Mirá. Como que era más fecha patria el 25 de mayo que el 9 de julio. Mirá. Obviamente esas 2 fechas punteando. Después venían, estaba el 20 de junio, había algunos que habían puesto el 17 de octubre, algunos ponían la fecha que quería, pero el top estaban el 25 de mayo y el 9 de julio. El 25 de mayo le había ganado al 9 de julio. Mirá vos, Mirá.
¿Para ustedes cuál es la fecha más importante? A mí mira, justo te iba a preguntar a vos, Rodi, eso. A mí me genera el 9 de julio un poquito más de empatía, porque lo veo como realmente el momento en que nace Es la más Argentina, trascendente, ¿no? claro. La declaración de la independencia real. Lo del 25 de mayo empezó a generarse. Sí, convengamos en que, como bien explicaba Rodi, no es Sí. que de un día es el día tajante, no. Semanas, meses, años de procesos históricos que derivan en, bueno, pero le tenemos que poner una fecha para los feriados, sobre todo porque si no, ¿en qué nos basamos? No, pero fue una fecha importante el 25 de mayo sin duda, porque Seguro. fue como el arranque. Obviamente el 9 de julio tiene una trascendencia mayor. En el medio, entre las dos fechas, en esos pasó de todo. Claro. La relación con España cambió completamente, y en el medio había gente que decía, che, no, está bien, con España ha todo mal, hagamos una cosa, seamos ingleses. ¿No? Claro. Y después de eso lo vamos a charlar más adelante, pero había una movida muy grande para... porque estaba la idea de que teníamos que depender de alguien, Claro. que no podíamos ser... Que solos no podíamos. Que no podían andar solo por la vida. ¿Quién nos Entonces, adopta? bueno, si vamos a depender de ahí, vamos a depender de los ingleses, que nos dan más negocios que lo que nos dan los españoles. Claro. Hubo mucho de eso también, ¿no? Me surge la duda, Rodi, de el reconocimiento del resto de los países a la Argentina en una fecha histórica. ¿Es más del 9 de julio que el 25 de Sí, mayo? totalmente. Sí, ¿no? El 25 de mayo, cuando se hace la primera junta, Saavedra le manda notas, obviamente tardan en llegar, a las juntas que estaban en Uruguay y en Paraguay para avisarle, che, mirá acá, avanzamos en esto. Y ni bola le dieron, o sea, no les interesaba, no les importaba esa independencia. Y había un juramento hacia España todavía muy fuerte, por esa postura que tenía el rey en ese momento, de que era un rey muy, como se decía en ese momento, progresista, ¿no? El tipo pensaba, dependen de mí, pero gobiernense a sí mismos, ¿no? Entonces, ¿qué rey copado? Claro. Qué copado el El rey. libre comercio ya existía hacía rato, había sido con Cisneros incluso. O sea, estaba todo bien, pero había que terminar con algunas cosas simbólica de la monarquía, y esa era la idea que tenían algunos revolucionarios de mayo, pero obviamente la fecha de quiebre será el 9 de julio. Para vos es la más importante. Sí, para mí es más importante. El 9 de julio, bueno, ya vamos a charlar de eso, el 9 de julio, el 10 de julio, porque después hay avances sobre la independencia, no solamente la de España, hubo quienes aclararon, che, de España y de todas las demás potencias que nos quieren colonizar, que nos quieren conquistar, ¿no? Que quede claro, no es que de España sí, pero de Portugal puede ser, de Inglaterra pensémoslo, ¿no? O sea, hubo una independencia seria de toda potencia que quisiera conquistar este territorio. Importantísimo eso que cosa decís. Que finalmente está en debate si se logró o no, ¿no? Bueno, en estos tiempos... Otra columna. Sí, otra columna entera. Como fecha patria, el 30 de octubre podría llegar a incluirse, ¿no? El 30 de octubre, el nacimiento de Maradona, podemos incluirlo como fecha patria. Pero puede ser también, claro. No. Durante muchísimos años una fecha patria importante en Argentina fue el 12 de octubre, que es el Día de la Raza. Sí. Fíjense ustedes, ¿no? Sí. Es más, los presidentes asumían el 12 de octubre. Mirá. Que era toda una rendición de pleitesía a quienes habían sido los que nos habían dominado, ¿no? Total. Una locura. No sé si ahora creo que Milei le volvió a poner el nombre del Día de la Raza, que creo que se lo volvió a poner. Ya lo había hace un par... Arias quiere ponerle, pero creo que no lo debe. Qué hincha bueno. Qué hincha pelota. Rodi, te agradecemos. No molestemos a Milei que está festejando. Por favor, que está exultante el presidente en el día de la fecha. Gracias, Rodi, por toda esta data que nos traes, en este caso sobre esta semana patria que estamos transitando camino al 25 de mayo. Te mandamos un abrazo y nos reencontramos en 15 días.